Un testamento lo obligó a vivir con la mujer que más despreciaba, la que culpaba de haber arruinado los últimos años de su querido tío. Cada día bajo el mismo techo era un infierno de discusiones y miradas cargadas de odio. Su plan era sencillo: aguantar el tiempo estipulado, reclamar su herencia y expulsarla de su vida para siempre. Lo que jamás imaginó fue que el verdadero peligro no era el rencor que sentía, sino el deseo incontrolable que nacería de esa convivencia forzada. Su odio se convirtió en una obsesión que lo consumiría por completo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Marco Caballero sintió como la tensión se anudaba en su estómago, una sensación a la que no estaba acostumbrado. Él era un hombre de control, un arquitecto de su propio destino que había construido un imperio inmobiliario desde cero. Las salas de juntas eran su campo de batalla y los contratos, sus armas. Pero aquella oficina de abogados, con su olor a papel viejo y madera pulida, se sentía como una trampa. El abogado, un hombrecillo canoso llamado Alberto Méndez, carraspeó y ajustó sus gafas. Como sabes, Marco, tu tío Ricardo te tenía en la más alta estima. Te consideraba el hijo que nunca tuvo y dejó estipulaciones muy claras para el grueso de su patrimonio. Marco asintió con rigidez. Quería a su tío Ricardo, lo había querido con todo su corazón, pero en los últimos años una sombra se había interpuesto entre ellos. Una sombra llamada Elena Villanueva. Solo esperaba que el testamento pusiera fin a la influencia de esa mujer de una vez por todas. Su principal interés era la Gaviota, la villa costera donde había pasado los veranos de su infancia, una joya arquitectónica que su tío había dejado caer en el Avant Mai, y Marco estaba decidido a restaurarla en su memoria. La Gaviota, junto con el fondo de inversión para su restauración, te pertenece, Marco, dijo el abogado, y Marco sintió que un peso se le quitaba de encima. Pero, continuó el letrado, y esa simple palabra volvió a congelar el aire, hay una condición. Una cláusula inamovible. La puerta de la oficina se abrió en ese momento y por ella entró la mismísima Elena Villanueva. Su cabello oscuro caía en ondas salvajes sobre sus hombros, y sus ojos verdes, intensos y desafiantes, se clavaron en los de Marco. Llevaba unos vaqueros manchados de pintura y una simple camiseta blanca, un contraste absoluto con el traje a medida de Marco, pero caminaba con una seguridad que lo irritaba profundamente. Llegas tarde, espetó Marco, su voz un témpano de hielo. Algunos de nosotros tenemos cosas que hacer, no vivimos de la caridad de hombres ancianos, soltó con veneno. Elena ni se inmutó. Y algunos de nosotros, Marco, sabíamos que el tío Ricardo odiaba la puntualidad porque decía que era la enemiga de la creatividad. Algo de lo que tú, al parecer, sabes muy poco. Se sentó en la silla junto a él, un espacio demasiado pequeño para contener el odio que vibraba entre ellos. El abogado Méndez suspiró, claramente incómodo. La cláusula, Marco, es la siguiente: para heredar la villa y los fondos, deberás vivir en ella durante un año completo. Y no solo eso. Deberás supervisar personalmente su restauración, devolviéndola a su estado original. Y deberás hacerlo, con la señorita Villanueva. A Marco se le desencajó la mandíbula. El mundo pareció detenerse. ¿Qué ha dicho? Eso es absurdo. Me niego. Esa mujer le manipuló, le sacó hasta el último céntimo para sus estúpidos proyectos de arte. Ella es la razón por la que la Gaviota está en ruinas, exclamó, poniéndose en pie de un salto, sus manos convertidas en puños. Elena se levantó también, enfrentándolo cara a cara. A pesar de que él le sacaba una cabeza, no retrocedió ni un centímetro. No tienes ni idea de lo que hablas. Tu tío fue el hombre más feliz del mundo en sus últimos años. Apoyó mi arte porque creía en él, porque veía la belleza en el mundo, algo que tus ojos, obsesionados con los números y los balances, son incapaces de percibir. Tú lo abandonaste, Marco. Estabas demasiado ocupado construyendo tu imperio para visitarlo, para responder sus llamadas. Yo estuve con él. Yo le sostuve la mano hasta el final. Las palabras le golpearon como un puñetazo en el estómago. La verdad en ellas quemaba, una verdad que él había intentado ignorar durante años. Si no aceptan, intervino el abogado con voz temblorosa, la propiedad y todos los fondos serán donados íntegramente a la beneficencia. Es la última voluntad de Ricardo. Firmada y notariada. Silencio. Un silencio denso, cargado de decisiones imposibles. Para Marco,
Renunciar a la gaviota era como renunciar a los últimos vestigios de su familia, al recuerdo de su infancia feliz. Para Elena, era traicionar la confianza que Ricardo había depositado en ella. Se miraron, y en sus ojos no había más que un profundo y mutuo desprecio. 1 año, masculló Marco. 1 año. Y después de eso, quiero que desaparezcas de mi vista y no vuelvas a acercarte a nada que me pertenezca. Elena sonrió, una sonrisa torcida y sin alegría. El sentimiento es mutuo, caballero. Pero te advierto, no soy una de tus empleadas. No voy a seguir tus órdenes. Esta casa fue tanto de Ricardo como tuya, y su voluntad será respetada. Y así, con un pacto forjado en el resentimiento, comenzó su sentencia. Los primeros días en La Gaviota fueron peores que cualquier pesadilla. La villa, que en los recuerdos de Marco era un palacio de luz y risas, ahora era un esqueleto de su antiguo esplendor. La pintura se desconchaba de las paredes como piel muerta, el polvo cubría cada superficie y un ala entera de la casa estaba clausurada por daños estructurales en el techo. Era un reflejo perfecto de su relación, una ruina hermosa con un potencial que parecía imposible de alcanzar. La primera discusión estalló a las 2 horas de llegar. Marco quería empezar por la estructura, contratar a su propio equipo de arquitectos e ingenieros. Tenemos que asegurar los cimientos, lo lógico es empezar por lo importante, dijo con tono autoritario, desplegando unos planos sobre la mesa polvorienta del comedor. Elena, que estaba abriendo las ventanas para que corriera el aire viciado, se rió con sorna. ¿Lo importante? ¿Y quién decide qué es lo importante? ¿Tú? Esta casa no es un edificio de oficinas, Marco. Tiene alma. Tu tío amaba el jardín, pasaba horas ahí. Empezaremos por despejar la maleza y reparar el invernadero. Hay que devolverle la vida desde fuera hacia adentro. Se cruzó de brazos, desafiante. No voy a gastar un solo céntimo del presupuesto en rosales mientras el techo amenaza con caérsenos encima. Eres tan frívola e irresponsable como recordaba, atacó él, acercándose a ella. El espacio personal dejó de existir. Podía oler el perfume suave de ella, una mezcla de trementina y algo floral, extrañamente embriagador. ¿Frívola? ¿Te parece frívolo devolverle la belleza a un lugar? Quizás si pasaras menos tiempo mirando tus planos y más tiempo sintiendo las cosas, entenderías de lo que hablo. Pero claro, tú no sientes, tú calculas. Estaban tan cerca que sus alientos se mezclaban. Él bajó la mirada a sus labios por un instante fugaz y sintió una sacudida eléctrica. Estaban llenos y parecían increíblemente suaves. Sacudió la cabeza, furioso consigo mismo por ese pensamiento. Se hará a mi manera. Yo gestionaré el dinero, sentenció. Tú delira, caballero. El fondo es conjunto. Cada factura requiere ambas firmas. Así que más te vale aprender a negociar, replicó ella, y sin apartar la mirada de sus ojos, levantó una mano y la apoyó en su pecho, no como una caricia, sino como una barrera, para mantener la distancia que ella misma había acortado. Su toque, incluso a través de la tela de su camisa, le quemó la piel. Quítame la mano de encima, Villanueva. Su voz salió ronca, más grave de lo habitual. Te la quitaré cuando dejes de mirarme como si quisieras estrangularme. O, como si quisieras otra cosa, susurró ella, sus ojos verdes brillando con malicia. Retrocedió un paso, rompiendo el contacto, y la tensión se quedó flotando entre ellos, espesa e innegable. Los días se convirtieron en una batalla constante. Se dividieron la casa en territorios. Él se instaló en el despacho de su tío, ella convirtió el antiguo salón de baile en su estudio de arte. Se comunicaban con notas secas y monosílabos. Pero la convivencia forzada los obligaba a compartir espacios. La cocina se convirtió en un campo de minas. Una noche, él la encontró cocinando. Tarareaba una melodía suave mientras cortaba verduras con una habilidad hipnótica. Por un momento, olvidó su rencor y se quedó observándola. Se movía con una gracia natural, y la luz de la cocina se reflejaba en su cabello oscuro. Llevaba unos pantalones cortos y una camiseta sin mangas, y Marco se encontró detallando la curva de su espalda, los músculos definidos de sus brazos. Se sintió como un intruso, un pervertido. Carraspeó para anunciar su presencia. Ella se giró, sobresaltada, con el cuchillo en la mano. Podrías hacer ruido al caminar. ¿O es que te gusta espiar a la gente?, dijo a la defensiva. Esta también es mi cocina. Y no tengo la culpa de que te muevas como un gato, respondió él, abriendo la nevera para sacar una botella de agua. Cenamos juntos.
La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerla. Elena enarcó una ceja, sorprendida. Creí que preferirías comer cristales rotos antes que compartir una comida conmigo. Él se encogió de hombros, intentando parecer indiferente. El abogado nos ha citado a primera hora mañana para revisar los presupuestos. Es mejor que hablemos y lleguemos con una estrategia común en lugar de pelearnos delante de él como dos niños. Era una excusa, y ambos lo sabían. La verdad es que la soledad de aquella casa inmensa era abrumadora, y el silencio, a veces, era más insoportable que sus discusiones. Para su sorpresa, ella asintió. Cenaron en la mesa de la cocina, en un silencio tenso al principio, que poco a poco se fue llenando de palabras. No hablaron de la casa ni del testamento, sino de cosas triviales. Descubrió que a ella le encantaba el cine clásico, que odiaba las aceitunas y que tenía una risa sorprendentemente melodiosa. Él le habló de sus viajes de trabajo, de la frustración de tratar con clientes indecisos. Por primera vez, no se vieron como enemigos, sino como dos personas. La tregua, sin embargo, duró poco. Al día siguiente, la guerra por la restauración se reanudó. Pero algo había cambiado. Sus insultos eran menos afilados, sus miradas contenían una nueva curiosidad. Un día, mientras discutían sobre el color para las paredes del salón, ella le salpicó pintura azul en la nariz. Él, en lugar de gritarle, cogió la brocha y le dibujó un bigote del mismo color. Terminaron en una guerra de pintura, riendo como niños, hasta que resbalaron en un charco y cayeron al suelo, él encima de ella. El juego se detuvo de golpe. Estaban cubiertos de pintura, sus cuerpos presionados el uno contra el otro. El corazón de Marco latía con fuerza contra el de ella. Podía sentir la suavidad de su piel bajo la camiseta mojada. Sus rostros estaban a centímetros. Sus ojos verdes lo miraban con una intensidad que le robó el aliento. Vio cómo la mirada de ella descendía a su boca y sintió el impulso irrefrenable de besarla. Estaba a punto de hacerlo, a punto de cruzar esa línea invisible, cuando el sonido de un coche aparcando fuera los devolvió a la realidad. Se apartaron bruscamente, incómodos y sonrojados. Voy a limpiarme, balbuceó él, y ella simplemente asintió, con la respiración agitada. Él se metió en el pequeño baño de la planta baja y ella subió por las escaleras, ambos con el corazón martilleándoles en el pecho. Marco se apoyó en el lavamanos, se miró en el espejo roto y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Estaba cubierto de pintura, sí, pero sus ojos tenían una expresión salvaje, una que no había visto nunca. La puerta principal se abrió y una voz masculina, suave y segura, resonó en el vestíbulo. Elena, cariño, ¿estás aquí? Tu teléfono debe estar apagado, me mandó directo al buzón de voz. Marco sintió una punzada de algo oscuro y posesivo en el estómago. Se limpió la cara a toda prisa con una toalla húmeda y salió del baño justo cuando Elena bajaba las escaleras. Se había cambiado de camiseta y se había lavado la cara, pero su pelo todavía estaba revuelto y sus mejillas sonrojadas. ¿Alejandro? ¿Qué haces aquí? Su voz contenía una sorpresa genuina, pero también una calidez que a Marco le revolvió las entrañas. El hombre, Alejandro, era la antítesis de Marco en ese momento. Impecablemente vestido con un pantalón de lino y una camisa de marca, su cabello rubio perfectamente peinado y una sonrisa de anuncio dental. Irradiaba un aire de riqueza y éxito relajado que a Marco le pareció instantáneamente detestable. Estaba en la ciudad cerrando un trato y no podía irme sin ver a mi artista favorita, dijo Alejandro, su mirada devorando a Elena de arriba abajo. Incluso cubierta de lo que parece ser un intento de arte abstracto, sigue siendo la mujer más hermosa de la habitación. Se acercó a ella y le dio 2 besos en las mejillas, pero su mano se demoró en la parte baja de su espalda, un gesto demasiado íntimo para el gusto de Marco. Y tú debes ser el famoso socio forzoso, dijo Alejandro, extendiendo una mano hacia Marco sin soltar a Elena. Marco caballero. Es un placer. Su tono era amable, pero sus ojos, de un azul gélido, lo analizaban como a un insecto bajo un microscopio. Marco, respondió él, estrechando su mano con más fuerza de la necesaria. Y no somos socios. Soy el sobrino de Ricardo, el dueño de esta casa. La puya fue deliberada, un intento de marcar territorio. Alejandro sonrió, sin dejarse afectar. Por supuesto. Elena me ha hablado mucho de este proyecto. Admirable, de verdad. Devolverle el esplendor a una vieja gloria. Sus ojos recorrieron el vestíbulo en ruinas con una pizca de condescendencia. Aunque siempre he pensado que el talento de Elena merece un escenario más global.
Se giró de nuevo hacia ella. De hecho, de eso quería hablarte. Hay una galería en París, en Le Marais, que está desesperada por exponer tu nueva colección. Podríamos volar la semana que viene, ver el espacio, firmar el contrato. Sería un nuevo comienzo, lejos de todo este polvo. La oferta quedó flotando en el aire, brillante y tentadora. Era la oportunidad de una vida para cualquier artista. Marco sintió que el suelo se abría bajo sus pies. París. La llevaría lejos, lejos de él. Y por alguna razón que no podía comprender, la idea le provocaba un pánico ciego. Alejandro, eso es increíble, balbuceó Elena, visiblemente abrumada. No sé qué decir. No digas nada todavía. Piénsalo. Por ahora, muero de hambre y el olor a pintura me está abriendo el apetito. ¿Hay algún lugar decente para cenar en este pueblo o tendremos que conformarnos con vuestras raciones de guerra? Su intento de broma le sonó a Marco como un insulto directo. Antes de que Elena pudiera responder, Marco intervino, su voz cortante como el cristal. De hecho, estábamos a punto de cenar. Hay suficiente para uno más. Si no te importa la comida casera, claro. El desafío estaba lanzado. No iba a permitir que ese hombre se llevara a Elena a cenar, que la tuviera a solas para susurrarle promesas de París al oído. La cena fue una de las experiencias más tortuosas de la vida de Marco. Se sentó a la cabeza de la mesa, con Elena a un lado y Alejandro al otro, sintiéndose como el juez de una competición silenciosa y mortal. Alejandro y Elena hablaban y reían, recordando viejos tiempos, viajes a Florencia, fiestas en galerías de arte en Nueva York. Cada recuerdo compartido era una daga que se clavaba en el orgullo de Marco. Se sentía como un extraño en su propia casa, un simple obrero ante el príncipe y la princesa. Recuerdo aquella vez en la Toscana, decía Alejandro, con una copa de vino en la mano, cuando te perdiste en el campo de girasoles y tuve que encontrarte siguiendo el rastro de tus manchas de pintura. Siempre dejando tu marca en el mundo, mi Elena. Marco apretó el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mi Elena. Las palabras resonaron en su cabeza como una blasfemia. Se obligó a intervenir. Elena también deja su marca aquí. Ayer casi me ahoga con una nube de polvo mientras derribaba una pared con una energía que daría envidia a cualquier equipo de demolición, dijo, intentando que sonara como una broma. Elena lo miró, sus ojos brillando. Captó el subtexto. Bueno, algunas cosas viejas y podridas hay que derribarlas para construir algo nuevo y más fuerte, ¿no crees, Marco? Hay que eliminar lo que ya no sirve. La frase era para Alejandro, un mensaje claro, pero su mirada estaba fija en Marco. La electricidad entre ellos volvió a crepitar, tan densa que se podía tocar. Alejandro los miró, su sonrisa se tensó ligeramente en los bordes. Una filosofía interesante, pero hay que tener cuidado. A veces, al destruir lo viejo, uno puede perder la base sobre la que construir algo que de verdad valga la pena. Se sirvió más vino. Hablando de construir, Elena, el contrato de París incluye un apartamento con estudio. Vistas al Sena. Imagina la inspiración. No necesita ir a París para inspirarse, soltó Marco, incapaz de contenerse. Esta casa está llena de inspiración. Llena de historia, de amor. El amor de mi tío. Algo que el dinero no puede comprar. Marco, por favor, susurró Elena, avergonzada por su arrebato. Pero Alejandro se rió. Caballero, eres un romántico empedernido. No te pega, con tu reputación de tiburón de los negocios. Pero el amor no paga las facturas. El éxito sí. Y Elena está destinada al éxito. Siempre lo he sabido. La cena terminó en un ambiente gélido. Alejandro anunció que había reservado una habitación en el único hotel del pueblo, pero que volvería por la mañana para obtener una respuesta de Elena. Cuando la puerta principal se cerró tras él, el silencio que quedó fue ensordecedor. Elena comenzó a recoger los platos, evitando la mirada de Marco. Pero él no iba a dejarlo pasar. Se levantó y le cortó el paso hacia la cocina. No vas a irte con él, dijo. No fue una pregunta. Fue una orden. Elena levantó la barbilla, desafiante. ¿Y quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Hace una semana querías que desapareciera de tu vida. ¿Qué ha cambiado? Él dio un paso más, acorralándola contra la mesa del comedor. Puso sus manos a cada lado de ella, apoyándose en la madera. Estaba atrapada. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, oler su colonia mezclada con el aroma a polvo y pintura.
Era el olor de su nueva realidad. Ha cambiado que este es nuestro proyecto, dijo en voz baja, casi un gruñido. Tienes un compromiso. Con mi tío. Con esta casa. No me hables del tío Ricardo, espetó ella. Tú no tienes derecho. Y no me vengas con excusas sobre la casa. Esto no tiene nada que ver con los ladrillos y el cemento. ¿Qué te pasa, Marco? ¿Por qué de repente te importa tanto? Porque no soporto la forma en que te mira, explotó él, su voz llena de una frustración que no sabía cómo manejar. No soporto cómo te toca, como dice mi Elena, como si fueras de su propiedad. Él no te conoce. No sabe que roncas un poco cuando estás muy cansada, o que haces un ruidito con la nariz cuando algo te divierte de verdad. No sabe que eres capaz de luchar con uñas y dientes por un nido de pájaros que hay en el alféizar de una ventana que hay que reemplazar. Él solo ve a la artista de éxito, no te ve a ti. Se quedó sin aliento, su pecho subiendo y bajando con agitación. Acababa de revelar mucho más de lo que pretendía. Acababa de admitir que la observaba, que se fijaba en los pequeños detalles que la hacían ser ella. Elena lo miraba con los ojos muy abiertos, su enfado reemplazado por una conmoción absoluta. Estaba tan cerca que podía ver las motas doradas en sus iris verdes. Vio cómo sus labios se separaban ligeramente. Y en ese momento, perdió el control. Me vuelve loco, susurró él, y antes de que ella pudiera reaccionar, antes de que su propio cerebro pudiera darle la orden de parar, bajó la cabeza y la besó. No fue un beso tierno ni exploratorio. Fue un beso desesperado, hambriento. Un beso que hablaba de celos, de posesión y de un deseo que había estado reprimiendo desde el momento en que la vio entrar en la oficina del abogado. La besó con una furia que lo sorprendió a él mismo, reclamando su boca como si fuera un territorio que le habían intentado arrebatar. Por un segundo, ella se quedó rígida por la sorpresa, pero luego, para su asombro, le respondió. Sus manos, que al principio se habían apoyado en su pecho para alejarlo, se deslizaron hacia su cuello, enredándose en su pelo y atrayéndolo más cerca. El beso se profundizó, transformándose de un acto de posesión a un intercambio de anhelo y desesperación. Él exploró su boca, aprendiendo su sabor, una mezcla de vino y algo indefiniblemente dulce que era solo ella. Sus labios se movían juntos con una sincronía desesperada, como si hubieran estado esperando este momento durante una eternidad. Una de sus manos dejó la mesa y subió por su espalda, presionándola contra él, eliminando cualquier espacio restante. Podía sentir cada curva de su cuerpo contra el suyo, la suavidad de sus caderas, la firmeza de su estómago. Era abrumador, adictivo. Ella emitió un pequeño gemido en su boca, un sonido de rendición que envió una oleada de calor a través de él. El sonido del tenedor que aún sostenía cayendo al suelo y resonando en el suelo de baldosas fue lo que finalmente los hizo volver en sí. Se separaron lentamente, con las frentes apoyadas una contra la otra, jadeando en busca de aire. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. Ninguno de los dos se atrevía a hablar, a romper el hechizo. Él fue el primero en abrir los ojos y mirar su rostro. Sus labios estaban hinchados y enrojecidos por su beso, y sus ojos verdes lo miraban con una mezcla de confusión, sorpresa y algo más, algo que le hizo dar un vuelco al corazón, deseo. ¿Por qué?, susurró ella, su voz temblorosa. Marco no tenía una respuesta lógica. No podía explicar el torbellino de emociones que Alejandro había desatado en él. El odio se había convertido en celos, los celos en una obsesión posesiva, y la obsesión en una necesidad física tan intensa que dolía. En lugar de responder, simplemente le apartó un mechón de pelo de la cara, sus dedos rozando la piel suave de su mejilla. El contacto fue tan electrizante como el beso. «Quédate», susurró él, y la palabra contenía una súplica que le desnudaba el alma. «No vayas a París. Quédate aquí, conmigo». La vulnerabilidad en su voz la desarmó. Este no era el Marco caballero arrogante y controlador que conocía. Era un hombre perdido, pidiendo una dirección que ni él mismo sabía que necesitaba. Ella no le dio una respuesta verbal. En cambio, se puso de puntillas y lo besó de nuevo, esta vez con una ternura que lo desmoronó por completo. Fue un beso de aceptación, una promesa silenciosa. En ese momento, en medio de las ruinas de la casa de su tío, con el olor a polvo y pintura en el aire, ambos se dieron cuenta de que el año que tenían por delante no iba a ser una sentencia de convivencia forzada. Iba a ser el comienzo de algo mucho más complicado, aterrador y emocionante de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Alejandro y su oferta de París se desvanecieron en el fondo de sus mentes. La única realidad era esa cocina,
sus cuerpos presionados el uno contra el otro y la certeza ineludible de que algo irreparable e irrevocablemente había cambiado entre ellos para siempre. La mañana siguiente llegó con una tensión palpable en el aire. El beso no había resuelto nada, solo había abierto una caja de Pandora de sentimientos confusos y preguntas sin respuesta. Compartieron el desayuno en silencio, robándose miradas furtivas por encima de sus tazas de café. La llegada puntual de Alejandro, a las 9 en punto, fue como una piedra arrojada a un lago en calma. Entró con la misma confianza despreocupada del día anterior, sosteniendo un portafolio de cuero. Buenos días, tortolitos. Espero no interrumpir nada. Su sonrisa era afable, pero sus ojos evaluaron la distancia entre ellos, la forma en que Elena evitaba mirar a Marco. Marco se puso de pie, posicionándose sutilmente entre Elena y Alejandro. De hecho, interrumpes. Estábamos discutiendo los planes para el ala oeste, mintió. Elena se levantó también, con una resolución recién descubierta en su rostro. Miró directamente a Alejandro. Alejandro, te agradezco inmensamente tu oferta. Significa más para mí de lo que te imaginas. Pero no puedo aceptarla. La sonrisa de Alejandro vaciló por primera vez. ¿Disculpa? Elena, esta es la galería del Emarais de la que estamos hablando. Es la oportunidad que has estado esperando toda tu vida. Lo sé, dijo ella, y su voz no flaqueó. Pero mi vida, ahora mismo, está aquí. Hice una promesa a Ricardo, y voy a cumplirla. Esta casa, este proyecto, es importante. Alejandro dirigió una mirada helada a Marco, quien permaneció impasible, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Es este proyecto lo que es importante, o la compañía con la que lo compartes? El tono de Alejandro estaba ahora cargado de desprecio. No te equivoques, caballero, sé exactamente qué tipo de hombre eres. Tomas lo que quieres, sin importar el coste. Pero Elena no es una de tus adquisiciones corporativas. Tienes razón, no lo es, respondió Marco, su voz peligrosamente tranquila. Por eso me aseguraré de que nadie la trate como un trofeo que exhibir en una galería parisina para impresionar a sus amigos ricos. La bofetada verbal resonó en la habitación. Alejandro palideció de ira. Vas a arrepentirte de esto, Elena. Yo te ofrecí el mundo. Él solo puede ofrecerte ruinas y polvo. Se giró bruscamente y salió de la casa, cerrando la puerta con un portazo que hizo temblar las ventanas. Un pesado silencio cayó sobre ellos una vez más. Elena se dejó caer en una silla, pasándose las manos por el pelo. ¿He cometido un terrible error?, preguntó a la habitación, más que a Marco. Él se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Eran pequeñas y fuertes, manchadas permanentemente con restos de pintura. No, no lo has hecho. La miró a los ojos, con toda la sinceridad de la que era capaz. Y voy a pasar cada día de este año demostrándotelo. Y así, la dinámica entre ellos cambió. El odio abierto dio paso a una tregua cautelosa, salpicada de momentos de una atracción innegable. Trabajaban codo con codo en la casa, y sus discusiones pasaron de ser batallas por el poder a debates apasionados sobre diseño y estética. Descubrió que ella tenía un instinto infalible para el color y la luz, mientras que ella llegó a respetar su atención meticulosa al detalle y su insistencia en la calidad estructural. Sus interacciones se volvieron más físicas de una manera natural. Él le pasaba herramientas, sus dedos rozándose por un instante más de lo necesario. Ella le quitaba una mancha de yeso de la mejilla, su toque persistente enviando escalofríos por su columna vertebral. Una tarde, mientras intentaban colgar un pesado espejo antiguo en el vestíbulo, ella perdió el equilibrio en la escalera de mano. Él se lanzó hacia adelante, rodeándola con sus brazos para evitar que cayera. Terminaron en el suelo, de nuevo, pero esta vez fue diferente. Ella aterrizó suavemente sobre él, y en lugar de apartarse, se quedaron así, enredados, con el corazón de ella latiendo contra su pecho. La risa brotó de ambos, una risa genuina y liberadora que llenó el polvoriento vestíbulo. Él le apartó el pelo de la cara. Te dije que esa escalera no era segura. Y yo te dije que podía hacerlo sola, respondió ella, con los ojos brillantes. Supongo que ambos nos equivocamos. Y entonces ella lo besó, suavemente, un simple roce de labios que, sin embargo, lo incendió por dentro. Los besos se convirtieron en su nuevo lenguaje secreto, una forma de comunicarse cuando las palabras fallaban. Se robaban besos en el jardín detrás del invernadero, en los pasillos oscuros mientras cargaban materiales, en la cocina mientras esperaban a que hirviera el agua para el café. Eran besos exploratorios,
a veces tiernos, a veces feroces, cada uno de ellos construyendo un puente sobre el abismo de resentimiento que una vez los había separado. Las noches se volvieron especialmente cargadas de tensión. Cenaban juntos, hablando de su día, de sus esperanzas para la casa, y la conversación a menudo se desviaba hacia temas más personales. Él le habló de la presión de estar a la altura del legado de su padre, de la soledad de la cima. Ella le habló de su infancia itinerante, de la lucha por ser tomada en serio como artista en un mundo que a menudo valora el comercio por encima de la creatividad. Cada confesión era un acto de confianza, despojándolos capa por capa hasta que solo quedaban sus verdaderas y vulnerables esencias. Una noche, estalló una tormenta. Los truenos sacudían la vieja casa y la lluvia golpeaba las ventanas como una ráfaga de guijarros. Un relámpago iluminó el cielo, seguido por un estruendo ensordecedor, y la casa se sumió en la oscuridad total. Hubo un grito ahogado desde el estudio de Elena. Marco se levantó de un salto y, guiándose por la memoria, se dirigió hacia allí, con el móvil en la mano para usarlo como linterna. La encontró acurrucada en una esquina, temblando. «Oye, ¿estás bien?», preguntó suavemente. Ella levantó la vista, sus ojos muy abiertos en la penumbra. «Odio las tormentas», admitió con voz infantil. «Desde pequeña». Él se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros se tocaban. No dijo nada, simplemente se quedó allí, su presencia sólida y reconfortante en la oscuridad. Después de un rato, ella apoyó la cabeza en su hombro. Él, instintivamente, le pasó un brazo por la cintura, atrayéndola más cerca. Se quedaron así, escuchando el rugido de la tormenta, envueltos en una intimidad que ninguno de los dos había experimentado antes. El calor de su cuerpo era un ancla en la oscuridad, un refugio seguro. Cuando la tormenta amainó, ninguno de los dos se movió. El aire entre ellos estaba cargado de electricidad, una electricidad que no tenía nada que ver con los relámpagos. «Marco», susurró ella. Él giró la cabeza para mirarla. A la débil luz de la luna que se filtraba por las ventanas, podía ver la vulnerabilidad y la pregunta en sus ojos. No esperó una respuesta verbal. Simplemente bajó la cabeza y la besó. Este beso fue diferente a todos los anteriores. No había furia ni desesperación. Solo una ternura infinita y una pregunta silenciosa. Él se separó ligeramente. «¿Elena?». Su voz era ronca por la emoción. Ella no respondió con palabras. Se levantó, le cogió de la mano y lo condujo fuera del estudio, subiendo la gran escalera que crujía bajo sus pies. Lo llevó a su dormitorio, una habitación que hasta entonces había sido territorio prohibido. Y allí, a la luz de la luna, con el sonido de la lluvia menguante como única banda sonora, finalmente derribaron el último muro que los separaba, amándose con una pasión y una ternura que lavaron los últimos vestigios de su antiguo odio, reemplazándolos por una conexión tan profunda y poderosa como los cimientos de la casa que ahora, juntos, estaban convirtiendo en un hogar. La primera luz del amanecer se filtró a través de las cortinas raídas, pintando la habitación con tonos suaves de gris y rosa. Marco se despertó lentamente, con una sensación de calidez y plenitud que no había sentido en años, quizás nunca. Elena dormía a su lado, acurrucada contra su pecho, con una de sus manos descansando sobre su corazón. Su rostro, en la serenidad del sueño, parecía más joven, desprovisto de la coraza de sarcasmo y desafío que a menudo llevaba. Él se quedó inmóvil, sin atreverse a moverse por miedo a romper el momento. Memorizó el contorno de su cara, el arco de sus cejas, la forma en que sus pestañas oscuras se curvaban sobre sus mejillas. Había pasado la noche haciendo el amor con la mujer que creía odiar, y en el proceso, había descubierto una verdad aterradora: se estaba enamorando de ella. No era solo el deseo físico que lo había consumido la noche anterior, era algo más profundo, una conexión que se había tejido en los silencios, en las discusiones y ahora, en la intimidad compartida. Ella se removió en sus brazos, suspirando suavemente antes de abrir los ojos. Sus miradas se encontraron, y por un instante, el pánico apareció en sus ojos verdes. La realidad de lo que habían hecho los golpeó a ambos. Pero entonces, una lenta sonrisa se dibujó en los labios de Marco. «Buenos días, Villanueva», susurró él, su voz ronca por el sueño. Una sonrisa tímida le respondió. «Buenos días, caballero. Veo que has sobrevivido a la tormenta». «Contigo como refugio, sobreviviría a un huracán», respondió él, y se inclinó para besarla, un beso matutino, lento y tierno, que sabía a promesas y a un nuevo comienzo. Me gusta este nuevo vocabulario tuyo. Mucho más agradable que frívola e irresponsable», bromeó ella contra sus labios.
Me retracto de todo, dijo él con seriedad. Excepto quizás de lo de testaruda. Eres la mujer más testaruda que he conocido. Se necesita una para conocer a otro, replicó ella, pellizcándole el costado juguetonamente. Se quedaron en la cama durante horas, hablando y riendo, redescubriendo sus cuerpos sin la furia y la desesperación de la noche anterior, sino con una curiosidad lánguida y una ternura creciente. Exploraron cada centímetro de piel, compartieron historias susurradas sobre cicatrices y sueños, construyendo un nuevo mundo entre las sábanas de aquella vieja cama. El odio que una vez los había definido se había quemado por completo, dejando tras de sí un terreno fértil para que creciera algo nuevo y frágil. A partir de ese día, la gaviota se transformó. Ya no era un campo de batalla, sino un proyecto compartido en el sentido más profundo de la palabra. La energía entre ellos era eléctrica, pero ya no era hostil. Ahora era una corriente de complicidad y atracción que lo impregnaba todo. Sus días estaban llenos de trabajo duro, pero también de momentos robados. Él la sorprendía por detrás mientras ella pintaba una pared, rodeándola con sus brazos y besándole el cuello hasta hacerla reír y soltar la brocha. Ella le llevaba limonada fría mientras él revisaba los planos bajo el sol, sentándose en su regazo y distrayéndolo con besos que sabían a cítricos y a sudor. Las discusiones sobre la restauración continuaron, pero ahora estaban llenas de risas y compromiso. ¿Azul cerúleo para las contraventanas?, preguntaba él, arqueando una ceja. Confía en mí, decía ella. Hará que la fachada cante. Le dará el toque del Mediterráneo que tu tío Ricardo tanto amaba. Y él confiaba. Confiaba en su instinto, en su visión, en la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de la belleza. Las noches eran suyas. Experimentaban en la cocina, a veces con resultados desastrosos que terminaban en ataques de risa y pizza a domicilio. Veían películas antiguas en el portátil de ella, acurrucados en un viejo sofá cubierto con una sábana. Y cada noche terminaban en su cama, o en la de él, haciendo el amor con una pasión que parecía crecer con cada día que pasaba. Eres insaciable, caballero, le susurró ella una noche, mientras él trazaba un camino de besos por su vientre. Solo soy un hombre que ha pasado demasiados años sediento y acaba de encontrar un oasis, respondió él, su voz un murmullo grave contra su piel. Y planeo beber de él durante mucho, mucho tiempo. Se sentían como los únicos dos habitantes de un planeta recién creado. El mundo exterior, con sus reuniones de negocios y sus galerías de arte, parecía lejano e irrelevante. Eran Adán y Eva en un jardín en ruinas que estaban devolviendo a la vida con sus propias manos. Los avances en la casa eran notables. El jardín, antes una jungla salvaje, ahora era un espacio cuidado con rosales podados y caminos de piedra despejados. El ala este, donde estaban sus dormitorios, estaba casi terminada, con las paredes recién pintadas y los suelos de madera pulidos hasta que brillaban. Se sentían invencibles, como si su amor fuera la argamasa que podía reparar cualquier grieta. Pero las viejas casas, como las viejas heridas, a menudo guardan sus peores secretos en las profundidades. El problema llegó sin previo aviso. Estaban en el sótano, planeando la instalación de un nuevo sistema de calefacción, cuando Elena notó una extraña grieta en la pared de los cimientos, oculta detrás de unos viejos barriles de vino. Marco, ven a ver esto, dijo, su voz desprovista de su alegría habitual. Él se acercó y pasó los dedos por la fisura. Era más profunda de lo que parecía. Llamaron a un ingeniero estructural, un hombre mayor y serio llamado señor Vargas, que había trabajado con el tío Ricardo en el pasado. El señor Vargas pasó un día entero inspeccionando el sótano y los cimientos del ala oeste de la casa, la que había estado clausurada. La expresión de su rostro cuando salió para hablar con ellos fue suficiente para helarles la sangre. Tengo malas noticias, dijo, sin andarse con rodeos. Muy malas. Los condujo a la parte trasera de la casa, donde el terreno descendía abruptamente hacia un pequeño arroyo. Ricardo siempre supo que había un problema de agua aquí. Durante años, la erosión ha estado socavando los cimientos del ala oeste. Lo que habéis visto en el sótano es solo la punta del iceberg. Toda la estructura de esa parte de la casa está comprometida. Es un milagro que no se haya derrumbado ya. Marco sintió un nudo de hielo en el estómago. ¿Qué tan malo es? Se puede arreglar. El señor Vargas suspiró, quitándose el sombrero y secándose la frente. Arreglarse, se puede arreglar casi todo, joven. La pregunta es el coste. Hay que excavar todo el perímetro, construir un nuevo muro de contención y reforzar los cimientos con hormigón y acero. Es un trabajo masivo. Un trabajo muy, muy caro. ¿De cuánto estamos hablando?
preguntó Elena, su voz apenas un susurro. El ingeniero les dio una cifra. La cantidad era tan astronómica que el aire pareció escaparse de los pulmones de Marco. No solo superaba con creces el presupuesto de restauración restante, sino que se comía la mayor parte del fondo original que les había dejado su tío. Arreglar los cimientos significaría que no quedaría prácticamente nada para terminar el resto de la casa. Se quedarían con una estructura segura, pero vacía y a medio terminar. Esa noche, el silencio volvió a la gaviota, pero esta vez no era un silencio de paz, sino uno cargado de desesperación. Estaban sentados en la cocina, con el informe del ingeniero sobre la mesa entre ellos, como una sentencia de muerte. Se acabó, dijo Elena en voz baja, mirando al vacío. Todo por lo que hemos trabajado, todo se ha ido. No, no se ha acabado, replicó Marco inmediatamente. Su mente ya estaba trabajando, calculando, buscando soluciones. Era lo que mejor sabía hacer. Puedo encargarme de ello. Venderé algunas acciones, liquidaré una de las propiedades de inversión. Puedo conseguir el dinero en un par de semanas. Levantó la vista, esperando ver alivio en su rostro. En cambio, encontró una expresión de herida y orgullo. No, dijo ella con firmeza. ¿No? ¿Qué quieres decir con no? Es la única solución. No quiero tu dinero, Marco. No quiero ser tu proyecto de caridad, dijo, su voz temblando de emoción contenida. Esto era nuestro. Algo que estábamos construyendo juntos, con el legado de tu tío. Si pones tu fortuna en esto, se convierte en tuyo. Y yo solo seré la artista a la que permites vivir en tu casa restaurada. Las palabras lo golpearon con una fuerza inesperada. Eso es ridículo. ¿De qué estás hablando? Somos un equipo, ¿no? Estamos juntos en esto. Sí, estábamos juntos en esto cuando era una lucha compartida. No cuando vienes a rescatarme como un caballero de brillante armadura con tu chequera, gritó, poniéndose en pie. La frustración y el miedo de las últimas horas se convirtieron en ira. Así que prefieres que perdamos la casa, que todo el esfuerzo se vaya por el desagüe, por tu estúpido orgullo, gritó él también, levantándose para enfrentarla. Era su primera gran pelea desde que se habían convertido en amantes, y era mucho más dolorosa que cualquiera de sus antiguas disputas. Porque ahora, había mucho más que perder. No es orgullo, es igualdad. Pensé que finalmente habíamos encontrado un terreno común, que éramos socios. Pero ante el primer problema real, tu primer instinto es resolverlo con dinero, excluyéndome, tratándome como si no fuera capaz. Eso no es verdad. Estoy intentando protegernos. Estoy intentando salvar nuestro hogar. No, estás intentando controlarlo, como controlas todo lo demás en tu vida. No puedo vivir así, Marco. No puedo volver a sentir que dependo de la generosidad de un hombre rico. Ya lo viví una vez. Se detuvo en seco, llevándose una mano a la boca, como si se arrepintiera de haber dicho demasiado. Pero ya era tarde. El nombre no dicho de Alejandro flotaba en el aire entre ellos. La pelea los dejó a ambos heridos y distanciados. Durmieron en habitaciones separadas por primera vez en meses, y un frío glacial se instaló en la casa, un frío que ninguna calefacción podría combatir. Pasaron 2 días en un estado de tregua armada, trabajando en partes separadas de la casa, evitando el contacto visual, comunicándose solo lo indispensable. Ambos estaban destrozados, pero ninguno sabía cómo dar el primer paso para reparar la nueva grieta que se había abierto entre ellos. Al tercer día, un coche de lujo, tan fuera de lugar en el camino de grava como una nave espacial, se detuvo frente a la casa. Marco lo vio desde la ventana del despacho y sintió una oleada de furia. Era Alejandro. Salió a la puerta principal justo cuando Elena abría, alertada por el ruido. Alejandro estaba impecable como siempre, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena, querida, he oído que habéis tenido problemas estructurales, dijo, su tono impregnado de una falsa simpatía. ¿Cómo lo sabes?, espetó Marco, interponiéndose. Tengo amigos en el sector de la construcción. Las noticias vuelan. Especialmente las malas noticias. Su mirada se posó en Elena, ignorando por completo a Marco. He venido a hacerte una propuesta. Una propuesta de negocios, nada más. Me he enterado del coste de las reparaciones. Es una pena que un proyecto tan hermoso muera por falta de liquidez. Se acercó a Elena, que parecía paralizada. Yo cubriré el coste total de la reparación de los cimientos y de la restauración completa de la casa. Considéralo una inversión. A cambio,
Hizo una pausa dramática. Solo te pido que reconsideres la exposición en París. 6 semanas. Supervisarás el montaje, asistirás a la inauguración. Será un triunfo. Y cuando regreses, tu casa estará aquí, sólida y hermosa, esperándote. Sin deudas, sin preocupaciones. La oferta era diabólica en su brillantez. No era un regalo, era una transacción. Le daba a Elena exactamente lo que su orgullo herido anhelaba, una forma de pagar por la salvación de la casa, utilizando su propio talento como moneda. Marco vio la trampa al instante. 6 semanas eran tiempo más que suficiente para que Alejandro trabajara en ella, para alejarla, para recordarle el mundo de glamour y éxito que le había ofrecido. Lárgate de aquí, Alejandro, gruñó Marco. No queremos tu dinero manchado. Pero Alejandro seguía mirando a Elena. No le estoy preguntando a él, te estoy preguntando a ti, Elena. Es una salida. Una forma de salvarlo todo sin tener que sacrificar tu independencia. Piénsalo. Es lo más sensato. Se giró y se dirigió de vuelta a su coche. Te daré 24 horas para que me des una respuesta, dijo antes de subir y marcharse, dejando tras de sí una nube de polvo y veneno. Marco se giró hacia Elena. Su rostro era una máscara de conflicto. Vio la tentación luchando contra la lealtad en sus ojos. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de él. Temía perderla, no a París, sino a la idea de lo que Alejandro representaba, una salida fácil, una solución a un problema que él no había sabido manejar sin herir su orgullo. Ni se te ocurra pensarlo, Elena, le advirtió, su voz tensa por el pánico. Ella finalmente levantó la vista y lo miró, y la desesperación en sus ojos le rompió el corazón. Estaba llorando en silencio, las lágrimas trazando caminos limpios a través del polvo de sus mejillas. Se está desmoronando, Marco, susurró ella, su voz quebrada. Todo. La casa, nosotros, se está cayendo a pedazos. Se apoyó contra el marco de la puerta, derrotada. ¿Qué otra opción tenemos? Marco la miró, y por primera vez, no vio a la enemiga, ni a la artista testaruda, ni siquiera a la mujer que deseaba. Vio a la persona que amaba a punto de romperse, y supo que su respuesta lo definiría todo. Ignoró el abismo de orgullo y miedo que lo separaba, dio 2 pasos y la tomó por los brazos, sacándola del marco de la puerta y atrayéndola hacia el centro del vestíbulo. Sus manos eran firmes, pero no agresivas. Eran las manos de un hombre que se negaba a dejarla ir. No, dijo, su voz un eco grave en el silencio. ¿Qué otra opción tenemos? La opción somos tú y yo, Elena. Somos la única opción que importa. La sacudió suavemente, forzándola a mirarlo. Escúchame. Tienes razón. Me equivoqué. Actué como un idiota arrogante. Mi primer instinto no fue ser tu socio, fue ser el director general de este maldito desastre, y eso estuvo mal. Lo siento. Siento haberte hecho sentir como un proyecto de caridad, como si tu contribución no fuera igual o más importante que cualquier estúpido cheque que yo pudiera firmar. Las lágrimas seguían cayendo por las mejillas de ella, pero ahora lo escuchaba. No se trata del dinero, Marco, nunca se trató del dinero para mí, susurró ella. Lo sé, dijo él, su voz se suavizó, llena de un arrepentimiento genuino. Y por eso te amo. La palabra quedó suspendida en el aire polvoriento entre ellos, cargada con el peso de meses de batallas y noches de pasión. El rostro de Elena se contrajo, una mezcla de sorpresa y dolor. Te amo, repitió él, con más firmeza, acercando su rostro al de ella. Te amo por tu espíritu indomable, por la forma en que ves el color en un mundo que a mí a menudo me parece gris. Te amo porque luchas por lo que crees, incluso cuando es contra mí. Me asusté, Elena. Me asusté al pensar que podíamos perder esto, que podíamos perderte a ti, y recurrí a la única herramienta que he sabido usar toda mi vida, el dinero. Pero no voy a perderte por eso. No voy a dejar que ese tiburón con traje se aproveche de nuestro peor momento para robarte. Puso una mano en su mejilla, limpiando una lágrima con su pulgar. Que se caiga la casa, que se derrumbe hasta los cimientos y se convierta en polvo. La construiremos de nuevo, ladrillo a ladrillo, con nuestras propias manos si es necesario. Venderemos hasta el último mueble, pediremos un préstamo al banco, trabajaré doble turno en mi empresa. Haremos lo que sea, pero lo haremos juntos. Tú y yo. Rechaza su oferta. Recházalo a él. Elígeme a mí, Elena. Elige esta lucha. Elígenos a nosotros. Su discurso no fue elocuente ni pulido. Fue crudo, desesperado y completamente honesto.
Y fue exactamente lo que ella necesitaba oír. La vio derrumbarse, no de desesperación, sino de alivio. El último muro de su orgullo se desmoronó y se aferró a él, sollozando contra su pecho, empapando su camisa con sus lágrimas. Él la rodeó con sus brazos, apretándola con fuerza, enterrando su rostro en su cabello que olía a lavanda y trementina. Te elijo a ti, murmuró ella contra su pecho. Siempre te elegiré a ti. Al día siguiente, cuando Alejandro llegó, puntual como un verdugo, se encontraron con una Elena diferente. Estaba de pie en el porche, con Marco a su lado, no detrás de él, sino a su lado, como iguales. Su rostro estaba sereno y su voz era firme. Gracias por tu oferta, Alejandro, pero no la aceptaré. Alejandro enarcó una ceja. ¿Puedo preguntar por qué has elegido un barco que se hunde en lugar de un yate de lujo? Elena sonrió, una sonrisa genuina que no llegó a sus ojos. Porque este barco que se hunde es mío. Y no estoy sola en él. He aprendido que el valor de las cosas no está en su perfección, sino en el amor y el esfuerzo que inviertes para repararlas. Y mi arte no es una moneda de cambio para pagar deudas. No está en venta de esa manera. Miró a Marco, y la mirada que compartieron fue tan íntima y fuerte que Alejandro sintió una punzada de celos mucho más profunda que la noche en que cenó con ellos. Era la envidia por una conexión que el dinero no podía comprar. Cometes un error, dijo Alejandro con frialdad. Sí, respondió Elena. Lo cometí la noche que te escuché por primera vez y pensé que el éxito era más importante que la integridad. Es un error que no volveré a cometer. Se dio la vuelta sin decir una palabra más, y entró en la casa con Marco, cerrando la puerta suavemente en la cara de Alejandro y de su mundo de soluciones fáciles. Esa misma tarde, se sentaron en el suelo del salón, rodeados de papeles y calculadoras, enfrentándose a la cruda realidad de su situación financiera. Las cifras no mentían. Incluso liquidando todos los activos restantes del fondo, les faltaría casi la mitad del dinero necesario para las reparaciones. Bueno, dijo Marco, frotándose los ojos. Es hora de ser creativos. Puedo vender mi coche deportivo. Nunca me ha gustado. Es demasiado ostentoso. Elena sonrió. Y yo puedo empezar a vender algunos de los cuadros que tengo almacenados. Hay un par de piezas grandes que podrían alcanzar un buen precio en la galería local. Mientras hablaban, sus ojos se posaron en la puerta clausurada que conducía al ala oeste, la parte condenada de la casa. ¿Sabes?, dijo Elena pensativamente. Antes de que se derrumbe todo, deberíamos intentar sacar los muebles de allí. Tu tío tenía un escritorio antiguo en el estudio de esa ala que podría valer algo. Era una idea lógica. Con cascos y linternas, se adentraron en la parte olvidada de la casa. El aire era pesado y húmedo, y el suelo crujía ominosamente bajo sus pies. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas. Era un mausoleo del pasado. En el antiguo estudio de Ricardo, encontraron el escritorio. Era una hermosa pieza de roble macizo, pero estaba deformado por la humedad. Mientras intentaban moverlo, uno de los cajones, atascado durante años, se soltó y cayó al suelo, esparciendo su contenido, viejas cartas, plumas secas y un pequeño diario de cuero. Elena recogió el diario. En la primera página, con la elegante caligrafía de Ricardo, decía, para mis dos almas favoritas. Habrán esto solo cuando sientan que han perdido la esperanza. Se miraron, con el corazón en un puño. Abrieron el diario con manos temblorosas. Dentro no había palabras, sino una llave antigua y un trozo de papel amarillento con un acertijo, donde el sol se despide del mar cada día, mi mayor tesoro artístico se esconde de la vista. Corrieron hacia el salón principal, cuya pared oeste tenía una enorme ventana que daba directamente al océano. La puesta de sol estaba en su apogeo, inundando la habitación de luz dorada. El acertijo se refería a la chimenea, que estaba en esa misma pared. Se arrodillaron y empezaron a examinarla. Marco encontró un ladrillo que parecía ligeramente suelto. Lo presionó. Con un chirrido de metal oxidado, una sección de la pared junto a la chimenea se abrió, revelando un compartimento secreto. Dentro, cuidadosamente envueltos en lona, había 3 cuadros. No eran de la colección de Elena. Eran más antiguos, de un estilo que ninguno de los dos reconoció al instante. En la esquina de uno de ellos había una firma casi ilegible. Elena la fotografió con su móvil e hizo una búsqueda rápida en Internet. Contuvo la respiración. Marco, susurró, mostrándole el teléfono.
La firma pertenecía a un pintor del siglo XIX que había sido amigo de la familia del tío Ricardo. Un artista que había muerto en la oscuridad pero cuyo trabajo había sido redescubierto décadas después y ahora se consideraba extremadamente valioso. Los 3 cuadros no solo cubrirían el coste de la reparación de los cimientos, les dejarían un fondo suficiente para restaurar la gaviota hasta el último detalle y asegurar su futuro. Era un regalo del más allá. La última jugada del tío Ricardo, un hombre que había creído en ellos incluso antes de que ellos creyeran en sí mismos. Con el dinero asegurado, un nuevo espíritu se apoderó de la gaviota. El año de convivencia forzada se convirtió en una jubilosa cruzada. Trabajaron más duro que nunca, pero ahora su trabajo estaba impregnado de alegría y gratitud. La casa, que había presenciado su odio, su deseo y su desesperación, ahora era testigo de su amor incondicional. Supervisaron la construcción del muro de contención, eligieron juntos cada baldosa, cada color de pintura, cada tela para las cortinas. Cada decisión era una conversación, cada elección un compromiso. Unos 2 años después de aquel día fatídico en la oficina del abogado, la gaviota era irreconocible. La villa había renacido, más espléndida y llena de vida que nunca. Los jardines eran un estallido de color y el interior era una mezcla perfecta del gusto clásico de Ricardo y el toque artístico de Elena, todo ello unido por la sólida y elegante visión de Marco. La casa se había convertido en un hogar. Una tarde soleada, Elena estaba en su nuevo estudio, una habitación luminosa con vistas al mar. Ya no llevaba ropa manchada de yeso, sino un vestido de verano que no podía ocultar la suave curva de su vientre de 6 meses. Estaba de pie frente a un gran lienzo, no pintando, sino simplemente mirando por la ventana. Marco entró en silencio y la rodeó por detrás, posando sus manos sobre su barriga. «Hola, vosotros dos», susurró cerca de su oído. Ella se apoyó en él, cerrando los ojos. «¿En qué estabas pensando?» «En lo lejos que hemos llegado», respondió ella. «En este bebé. En esta casa. En nosotros. A veces todavía no puedo creer que todo esto empezó con tanto odio». Marco besó su hombro. El odio era solo miedo a admitir lo que sentíamos de verdad. Éramos 2 tontos orgullosos a los que un viejo sabio tuvo que encerrar en una casa para que se dieran cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Ella se giró en sus brazos para mirarlo. «Gracias por luchar por nosotros, Marco, por enseñarme que aceptar ayuda no es una debilidad cuando viene del amor. Y gracias a ti por enseñarme que hay cosas que el dinero no puede arreglar, pero que el amor puede construir desde cero», respondió él. «Te amo, Elena Villanueva. Y yo a ti, Marco Caballero». A varios kilómetros de distancia, un coche de lujo se detuvo en un mirador de la carretera costera que ofrecía una vista perfecta de la gaviota. Alejandro se bajó, con su traje impecable y un rostro que el éxito había hecho más duro. Vio la casa, reluciente bajo el sol, una joya en la costa. Vio las luces encendidas, vio el humo saliendo perezosamente de la chimenea. Y entonces los vio a ellos. A Marco y a una Elena visiblemente embarazada, paseando por el jardín, cogidos de la mano. Vio a Marco inclinarse y besarle la barriga, y vio a Elena echar la cabeza hacia atrás y reír, una risa que el viento pareció llevar hasta él. Y en ese instante, el peso de su error lo aplastó. Lo había tenido todo para ganarla, el dinero, las conexiones, un plan perfecto que apelaba a su orgullo. Pero le había faltado lo único que importaba. La perdió por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que una oferta de negocios era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Marco y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las transacciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser, y si te ha gustado, suscríbete al canal.